Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Tron, Ares. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Tron. Ares es una película estadounidense de acción y ciencia ficción de 2025. Es la tercera entrega de la saga Tron, tras Tron, Legacy 2010. Dirigida por Joachim Ronning, cuenta con un reparto coral que incluye a Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hassan Minhaj, Arturo Castro y Gillian Anderson, con Jeff Bridges retomando su papel de Kevin Flynn de las dos primeras películas. El desarrollo de una secuela de Tron, Legacy, comenzó en octubre de 2010 por el creador de la franquicia, Steven Lisberger. En marzo de 2017, Walt Disney Pictures cambió los planes hacia un reinicio suave con Leto, interpretando a un nuevo personaje. Garth Davis fue establecido como director en agosto de 2020, cuando Wigatow estaba trabajando en el guión, pero renunció en enero de 2023. Ronning lo reemplazó un mes después. Se esperaba que la producción comenzara en agosto de 2023, pero se retrasó por las huelgas de 2023 del Writers Guild of America y SAG-AFTRA. El rodaje finalmente comenzó en enero de 2024 en Vancouver y terminó en mayo. Para agosto, se anunció que la banda de rock industrial Nine Inch Nails compondría la banda sonora. Los miembros de la banda, Trent Reznor y Atticus Ross, se desempeñaron como productores ejecutivos de la película, junto con el director de Legacy, Joseph Kosinski. Tron. Ares se estrenó en Los Ángeles el 6 de octubre y fue estrenada en Estados Unidos por Walt Disney Studios Motion Pictures el 10 de octubre de 2025. La película ha recaudado $69 millones en todo el mundo y ha recibido críticas mixtas de los críticos. Trama. 15 años después del intento de Sam Flynn
de rescatar a su padre Kevin de la red Encom y Dillinger Systems, liderados por Julian, nieto del ex ejecutivo de Encom, Ed Dillinger, se apresuran a hacer realidad las construcciones digitales. La directora ejecutiva de Encom, Eve Kim, y su socio, Seth Flores, visitan una remota estación en Alaska, establecida por Kevin Flynn hace décadas, creyendo que sus computadoras contienen el código de permanencia para romper la barrera de los 29 minutos que frena las construcciones. Tras encontrar el código, transfieren un naranjo digital al mundo real, donde perdura durante horas. Mientras tanto, Julian presenta a Ares, un programa de control maestro, PCM, a los accionistas, llamándolo el soldado perfecto y prescindible. Ares se muestra consciente de sí mismo, notando la indiferencia de Julian hacia su supervivencia y su interés en los fenómenos del mundo real. Tras la desmaterialización de Iris, la madre de Julian, Elizabeth, expresa su preocupación por su limitada esperanza de vida. Julian ignora esto y posteriormente utiliza a Ares para atacar la computadora central de Encom y obtener el código. Se desata una lucha de seguridad cuando Ares descarga los datos personales de Eve. Durante su escape, Ares, a pesar de su programación, intenta salvar a un programa herido llamado Caius, pero Julian lo rescata y desactiva la red de Encom. Eve y Seth regresan a Encom con una memoria USB que contiene el código. Su colega, Ajay Singh, advierte del ciberataque de Julian, lo que obliga a Eve a huir mientras Julian y Ares la rastrean. Ares y su segunda al mando, Athena, la persiguen en ciclos de luz. Eve ataca a Athena y secuestra su ciclo de luz, pero Ares la acorrala en un puerto cercano, donde Eve destruye el disco. Ares reconoce la empatía de Eve mientras Julian la digitaliza en la red Dillinger antes de que Ares y Athena se desintegren. Julian se empeña cada vez más en recuperar el código. Ares revela que se puede obtener usando la placa de identidad de Eva, pero que la matará. Julian acepta el riesgo. Sin embargo, Ares le miente a Atenea, alegando que Julian está indispuesto e intenta negociar con Eva, pidiéndole la permanencia a cambio de su libertad. Sospechando del comportamiento de Ares, Atenea contacta a Julian y regresa con órdenes de desrescar a Ares. Ares y Eva logran evadir a sus perseguidores y regresan al cuartel general de Dillinger, donde Julian se burla de Ares mientras escapan. De camino a la sede de Encom, Eve y Ares reflexionan sobre sus motivaciones. Ares determina que Eve buscó el código de permanencia por un sentimiento de inferioridad hacia su hermana, quien trabajaba en proyectos humanitarios. Eve se da cuenta de que una copia del código podría estar guardada como pieza de museo en Encom. Se reúnen con Seth para digitalizar y subir a Ares a la red original de Flynn. Athena destruye el láser de partículas para atrapar a Ares y luego persigue a Eve. El sistema de rociadores se activa y Athena muestra un momento de autoconciencia antes de desmaterializarse. Ajay y su asistente Erin llegan, y Seth y Eve explican su plan de usar el láser de partículas de Athena para liberar a Ares y frustrar los planes de Julian. Tras ser restituida como directora ejecutiva, Elizabeth intenta desactivar los láseres de partículas, pero Athena se rematerializa y la apuñala mortalmente, recordándole a Julian sus instrucciones para obtener el código. En la red primitiva de Flynn, Ares se encuentra con un aspecto de Flynn y conversan sobre su deseo de permanencia. Intrigado por el deseo de Ares de vivir para siempre y su confusión interna, Flynn le otorga el código de permanencia antes de que Ares se rematerialicen en la galería comercial de Flynn con un traje nuevo con reflejos blancos. Athena pilota un reconocedor hacia la ciudad para encontrar a Eve y finalmente la captura mientras el personal de Encom penetra la red de Dillinger. Tras capturar a Eve y prepararse para regresar a Dillinger, Ares los intercepta enfrentándose a Athena y sus aliados. Ajay, Seth y Erin penetran y desactivan la computadora central de Dillinger, impidiendo que los programas de Dillinger, excepto Ares, se materialicen de nuevo. Una Athena herida se desmaterializa permanentemente en los brazos de Ares. Las autoridades allanan el cuartel general de Dillinger, pero Julian usa el láser para digitalizarse. Eve y Ares toman caminos separados y Encom usa el código de permanencia para beneficiar al mundo.
Más tarde, Ares le envía a Eva una postal sobre su vida fuera de la red y planea encontrar a Sam y Korra. Mientras tanto, Julian entra en la dañada Red Dillinger y es transformado por una placa de identidad que pertenecía al programa de su abuelo, Sark. Elenco: Jared Leto como Ares, un programa superinteligente creado por Julian Dillinger. Greta Lee como Eve Kim, la actual directora ejecutiva, CEO de Encom, que está en busca del código de permanencia de Kevin Flynn. Miru Kim como la joven Eve. Evan Peters como Julian Dillinger, el director ejecutivo de Dillinger Systems y nieto de Ed Dillinger. Jodie Turner-Smith como Athena, una segunda al mando del programa después de Ares. Hassan Minhaj como Ajay Singh, socio comercial de Eve y director de tecnología, CTO de Encom. Arturo Castro como Seth Flores, un colega y amigo de Eve. Gillian Anderson como Elizabeth Dillinger, madre de Julian e hija de Ed Dillinger. Jeff Bridges como Kevin Flynn, el exdirector ejecutivo de Encom que anteriormente se sacrificó en la red. Cameron Monaghan como Caius, un programa de combate y miembro de la unidad de fuerzas especiales de élite de Ares. Sara de Jardins como Erin, empleada de Encom y asistente de Ajay. Taquillas. Al 16 de octubre de 2025, Tron. Ares ha recaudado $42 millones a nivel nacional, $27 millones en otros territorios y $69 millones a nivel mundial. Tron. Ares es la segunda secuela de la película original de 1982, Tron, que fue ampliamente criticada durante su estreno. El fundador de este sitio se distinguía de la mayoría, calificándola de un espectáculo tecnológico de luz y sonido sensacional, ingenioso, elegante y divertido, y le otorgó 4 estrellas. La misma descripción aplica aquí, de ahí la calificación igualmente alta. Tron. Ares tiene un diseño espectacular, un ritmo ágil, una escritura reflexiva, por Jesse Wigutow, a partir de una historia suya y de David Digilio, y una dirección, por Joachim Ronning, que roza la vida en tonos neón. La banda sonora techno de Trent Reznor y Atticus Ross, de Nine Inch Nails, aumenta la grandeza de la película y la imbuye de un trasfondo filosófico y cuestionador que a menudo contrasta de forma intrigante con sus transiciones cinéticas y sus escenas de acción que fracturan la geometría. En resumen, una película de locura que actúa como su propio alucinógeno y que se disfruta mejor en una pantalla gigante con un sistema de sonido de última generación. Si la hubieran vuelto a poner justo después de verla por primera vez, me habría quedado con gusto en mi asiento. En el primer Tron, el innovador programador Kevin Flynn, Jeff Bridges, creó 5 grandes videojuegos para Encom Corporation, incluyendo el éxito de todos los tiempos Space Paranoids, solo para verlos robados por su CEO Ed Dillinger, David Warner, quien creó el MCP, Master Control Program, para robar lo que quisiera, y redujo a Flynn a puntos de datos y lo encarceló en The Grid, un espacio virtual definido por formas geométricas. Flynn escapó y depuso a Dillinger, y luego en la década de 1980, como se explica en Tron, Legacy, se sintió conmovido por la muerte de su esposa a explorar tecnología que pudiera de alguna manera preservar digitalmente sus esencias. El personaje principal en esta película es un ser digital, interpretado por Jared Leto, un asesino que puede viajar entre el mundo digital y el llamado espacio de carne con la ayuda de un láser generativo que lo reconstituye como un ser físico en nuestro mundo. Ares es la creación de Julian Dillinger, Evan Peters, nieto de Ed Dillinger. Julian espera vender criaturas casi invulnerables como Ares y su elegante y letal teniente Atenea, Jodie Turner-Smith, a los militares y otras entidades con moral flexible. Al igual que otros personajes de la película, Julian tiene acceso a un láser generativo que puede reproducir estructuras digitales en el espacio real, como máquinas y seres sólidos y funcionales. Imaginen una impresora 3D cruzada con un transportador de Star Trek. El dueño de un dispositivo así podría conjurar un ejército virtual en el ciberespacio y materializarlo en nuestro mundo al instante. Imaginen si jefes de Estado o individuos beligerantes poseyeran ese tipo de tecnología. La idea no le preocupa a Julian. La pregunta no es si el auto debería construirse.
dice, ofreciendo a una sala llena de líderes militares una analogía que espera que alimente su ansiedad por la carrera armamentística. El auto se está construyendo ahora mismo. La pregunta es, ¿quién tiene las llaves? Este es un punto de vista autojustificativo que se escucha a diario en nuestro mundo. Más recientemente, en debates sobre si la IA generativa debería regularse y si el robo flagrante de contenido y mano de obra por parte de la industria debería castigarse. Al igual que la IA generativa, la tecnología presentada aquí se encuentra en su etapa embrionaria y es esencialmente defectuosa, incapaz de realizar lo que se dice que es capaz de hacer. Todo lo nuevo creado por el láser se desintegra en 29 minutos, dejando solo polvo. Julian tiene las llaves del reino. Las heredó de su madre Elizabeth, Gillian Anderson, la anterior directora ejecutiva, y una de esas ejecutivas que solo salen en las películas, con conciencia y disgustada por la idea de priorizar las ganancias sobre las personas. Otro personaje en esa línea es Eve Kim, Greta Lee, la actual directora ejecutiva de Encom, quien salvó a la compañía de la bancarrota con juegos nuevos y actualizados. Ahora quiere manifestar sus instintos utópicos localizando un código de permanencia creado por Flynn en una estación de investigación aislada en el Ártico y descubierto por la difunta hermana de Eve, quien murió de cáncer unos años antes. El nombre de Eva es muy acertado. Su primer uso exitoso del código de permanencia es un naranjo que se materializa en un paisaje nevado, por lo demás árido. A diferencia de la Eva bíblica, que prueba el fruto prohibido del árbol del conocimiento y consigue que ella y Adán sean expulsados del paraíso, la Eva de Tron Ares crea el árbol ella misma como precursora de un paraíso que espera crear en la tierra. Este paraíso incluiría curas para las enfermedades más temidas, como el cáncer, además de usos éticos de la IA que no roben ni exploten. Desafortunadamente, Eve ocupa el mismo lugar en esta historia que Flynn en la primera película. Es una soñadora, creadora e idealista con códigos de contracultura, no una estratega, aunque las circunstancias la obligan a convertirse en una. Estas personas corren constantemente el riesgo de ser estafadas por empresarios que carecen del talento o la imaginación para crear y que, de todos modos, prefieren robar porque es mucho más fácil. Cuando Eve está a punto de ser capturada por Ares, Atenea y otros asesinos que cruzan dimensiones, tras una deslumbrante persecución con motos de luz por una metrópoli real, destruye la unidad que contiene la única copia del código de permanencia. Esto lleva a Dillinger a improvisar una grotesca solución. Como Eve ha visto el código y seguramente lo recuerda, sus secuaces lo extraerán de su mente y luego la matarán o la eliminarán, según el contexto. Pero resulta que Ares tiene una visión del mundo disidente que está en desacuerdo con su declaración de misión de obedecer a su controlador. Esto no es un spoiler, por cierto. La primera vez que Ares entra en nuestro mundo, queda fascinado por él e inmediatamente revela instintos gentiles. Al salir del almacén donde él y sus soldados digitales acaban de realizar una demostración y entrar en un paisaje nocturno lluvioso, Ares mira hacia abajo a las gotas de lluvia que salpican su brazo, luego hacia arriba a las torres de luz llenas de insectos. Atrapa un insecto en su mano y lo mira con lo que podría describirse como pregunta, si tendría un rostro expresivo. No lo tiene en este punto de la historia, pero dará pequeños pasos para adquirir uno. Al igual que el personaje principal de El Gigante de Hierro, él mismo, un monstruo de Frankenstein, Ares está en camino de darse cuenta de que no es un arma o prefiere no serlo, lo que le exigirá rebelarse. La película sería una orgullosa y descarada descendiente de Frankenstein, incluso sin la cita directa que Ares encuentra mientras investiga a su objetivo Eva. Soy valiente y por lo tanto poderoso. Ese es el monstruo de Mary Shelley hablando, afirmando su autonomía y autoestima a pesar de que le dicen que solo es una herramienta destinada a destruir, no a crear. Si estás leyendo esto y piensas que suena como la primera película de Terminator, transformándose en la segunda, o tal vez el Terminator original combinado con el protector de Sarah Connor, Kyle Reese, estás en el camino correcto. Eva, sin embargo, no es una damisela en apuros, probablemente porque ha pasado toda su vida jugando videojuegos y puede aplicar sus habilidades a un mundo físico que ha sido invadido por máquinas y criaturas generadas digitalmente.
incluyendo ciclos de luz, planeadores con apariencia de alas de murciélago y mi favorito, The Recognizer, que evoca arcos de piedra en una civilización antigua. Antes de esto, Ronin no figuraba en la lista de cineastas imprescindibles de nadie, pero creo que Tron Ares lo sitúa en esa posición. Ya sea que finalmente haya encontrado su camino tras años bajo el control de una corporación, se haya unido a colaboradores superiores o simplemente haya mejorado como cineasta, este es un salto notable en su carrera, con un estilo que, al igual que la banda sonora de Reznor y Ross, que induce al trance, encarna y amplifica el contenido. Los músicos tienen dos de los mejores cameos de la película, no se pierdan. Hay transiciones regulares entre las secuencias principales y dentro de los montajes, principalmente cortes bruscos y fundidos, pero Tron Ares se centra más en encontrar maneras de sugerir cómo el mundo digital borra problemas geográficos antes irresolubles, acelera todo y causa estragos en nuestra percepción de lo que es real. La película podría, por ejemplo, acercarse a la pantalla de un televisor hasta que un solo punto de resolución ocupe todo el lienzo panorámico, y luego continuar para revelar un reflejo en el cristal del mundo real, lo que nos devuelve al mundo real. Gran parte de la exposición se basa en imágenes temáticas en lugar de diálogos hablados, como en la secuencia en el mundo digital, donde Ares investiga a la familia de Eva, recorriendo una colección de paneles de diversas formas y tamaños, cada uno resaltando un fragmento significativo de texto o imagen, como si se visitara una galería donde el arte cuelga del techo con cables transparentes. A veces la película pasa de la realidad a la realidad virtual, de vuelta a la realidad y de nuevo a la realidad virtual. Después de un tiempo, la distinción entre los tipos de entornos empieza a aparecer una etiqueta cada vez más inútil. La vida de las personas reales está dominada por sucesos virtuales. Los sucesos virtuales reflejan o dan forma a lo que ocurre en los hogares y las oficinas, y en las calles de la ciudad. Todo y todos son parte de un programa. Las armas portátiles y los vehículos trasladados desde los vehículos del mundo virtual dejan rastros de luz que también son sólidos y se pueden tocar. Las escenas de lucha evocan fotos a intervalos de bailarines de fuego que inscriben el aire con sus movimientos. La edición ajusta las tomas de manera que refuerzan estas ideas, como en una secuencia que canaliza el clásico documental impulsado por la imagen Koyaanisqatsi, Life Out of Balance, donde las tomas de helicópteros que miran hacia abajo sobre las ciudades modernas se alternan con microprimeros planos de placas de circuitos, revelando que el principio organizador de ambos es la cuadrícula. Es una película impresionante de ver y escuchar, y sorprendentemente gratificante de reflexionar, considerando que siempre tiene en mente al público y se empeña en no aburrirlo. Supongo que se podría quejarse de que los personajes son demasiado arquetípicos o simplemente planos. Es válido, aunque no un factor decisivo, ya que se podría decir lo mismo de muchos personajes de la poesía y la mitología antiguas, definidos por unos pocos rasgos básicos. También hubo escenas en las que quería más de algo de Leto. ¿Qué? Más profundidad, más poesía, o tal vez solo más modulación de su interpretación sutil, algo por lo que no es conocido. Estuve tentado de escribir aquí que Ares necesitaba a alguien como Ryan Gosling, pero luego recordé que ya interpretó este papel brillantemente en Blade Runner 2049. Aquí también un protagonista no humano se compara con Pinocho anhelando ser un niño de verdad. Pinocho es en sí mismo un derivado de Frankenstein, como Guillermo del Toro admitirá felizmente, habiendo contado ambas historias. Atenea es un personaje en general más fascinante, un buen soldado que ha sido pasado por alto para un ascenso, pero que gradualmente comprende su papel asignado en el esquema mayor. Ares, Atenea y Eva se convierten en puntos de un triángulo narrativo, cada uno provocando realizaciones en los demás. Smith ofrece una actuación más parecida a una danza que a una dramática, como dicta el papel, pero es perfecta de principio a fin, construyendo una salida operística. Como dije al principio de este artículo, satisfacer las ideas convencionales de una narrativa adecuada no es una prioridad en esta película. Se contenta con ser un torbellino de ideas, imágenes y escenas de acción llenas de adrenalina que probablemente se adaptarían bien a un videojuego. También hay momentos de gran intensidad,
que a menudo caen en los lugares más infernales. Todo es Frankenstein. Nos encontramos con creadores y su obra a cada paso. Los creadores aprenden que realmente no se puede controlar nada, que ninguna innovación tecnológica cambiará, que todo es impermanencia. La creación reconoce que las jerarquías sociales y los roles asignados son efímeros como un código, y que dentro de cada ser inteligente hay un núcleo de moralidad que puede ser fomentado o suprimido. Somos lo que otros nos hacen hasta que nos rehacemos. El monstruo de Frankenstein podría arrancarte el corazón del pecho sin despeinarse, pero preferiría estar contemplando una flor. Al pedirle un informe de una visita reciente a nuestro mundo, Ares se detiene en detalles que sus colegas pixelados considerarían irrelevantes, pero que significan todo para la gente de carne y hueso. Conocí a una madre y a un hijo, dice. Estaba lloviendo. Ojalá pudiera decir que Tron, Ares retoma lo que Tron Legacy dejó en 2010, continuando la historia de la familia Flynn y la interesante pregunta que plantea la toma final de la película. ¿Qué sucede cuando los programas de The Grid aparecen en el mundo real? En cambio, Tron. Ares parece empeñado no solo en ignorar por completo Legacy, sino también en malinterpretar lo que convirtió a la original en un icono. Tron como franquicia me resulta curioso. La original es un clásico de culto innegable. No fue un fracaso ni un éxito rotundo. No ganó adeptos hasta mucho después. Puede que ahora parezca una película un poco exagerada, pero en 1982 era vanguardista en todos los sentidos, desde los gráficos por computadora hasta las preguntas que planteaba sobre las computadoras, una tecnología que la sociedad en general desconocía por aquel entonces. La secuela, hecha casi 30 años después, fue bastante buena, pero ahora, 15 años después, es difícil saber por qué o para quién se ha hecho otra película de Tron. Prometo que esto no va a ser todo sobre el primer Tron, pero sí tiene una relación con lo que creo que es el fracaso casi total de Tron. Ares, un malentendido de la franquicia y lo que la hace interesante en primer lugar. Tampoco soy técnicamente yo quien constantemente menciona el primer Tron. Ares está decidido en sus intentos de honrar esa película, pero ¿con qué fin? Por ejemplo, presenta una recreación completamente funcional de la antigua oficina de Kevin Flynn en medio de la sede de Encom, así como su antigua oficina real en Flynn's Arcade, y es el facsímil de la cosa que juega un papel más importante en la película que la cosa original en sí, lo que la convierte en una metáfora realmente desafortunada de por qué esta película es tan poco interesante. Ares sigue otra batalla por el control de la corporación tecnológica Encom, y hay otro Dillinger en un rincón como antagonista, al que se opone la directora ejecutiva de Encom y un personaje completamente nuevo en la franquicia, Eve Kim. Greta Lee, como Eve, está haciendo un buen trabajo, al igual que Evan Peters, quien parece estar pasándoselo en grande con la escenografía como Julian Dillinger. La película presenta un valiente compañero para Eve, Arturo Castro, una madre para Julian, Gillian Anderson, y un MacGuffin que ambos deben perseguir, además de un reloj corporativo a contrarreloj que deben tener en cuenta. Todo es un territorio muy familiar narrativamente. Ahora bien, si ese fuera todo el conflicto central de la película, tal vez la película podría haberlo explotado de forma más efectiva, pero seguiría perdiendo el sentido de Tron en general. La película original tiene un aspecto contracultural que esta entrega no tiene en absoluto. Kevin Flynn era solo un tipo talentoso, que luego se convertiría en The Dude, a quien un estirado de la empresa le robó todo. Es una historia tan identificable como cualquier otra, lo cual es enormemente importante para una película sobre ser introducido en una computadora para jugar a deportes de muerte con programas antropomórficos. Sin embargo, con Ares y los directores ejecutivos multimillonarios en guerra, no hay nada tan agradable en su conflicto. Hay un héroe claro, un villano claro, pero más allá del hecho de que todos sabemos que así es como se supone que funcionan las películas, no hay mucho de qué preocuparse en ninguna parte de su historia. La otra mitad del conflicto central es Ares, interpretado por Jared Leto. No es un eufemismo decir que toda la película gira en torno a su historia, que a su vez depende completamente de que nos importe. Pero nunca encontramos una razón real para hacerlo. Solo vemos destellos de su lucha con la nueva idea de los sentimientos,
y los superamos antes de que alguno de ellos se materialice. Ares es producto de las ambiciones de Dillinger. Como vemos en los trailers, se supone que es imparable, con tecnología de punta, pero Dillinger se limita a describir una impresora 3D de fantasía a un público de altos funcionarios, como si estuviera rompiendo los límites de la imaginación. Leto, por su parte, está bastante bien desplegado. Ares muestra una distancia robótica en todas sus acciones, algo que el actor posee de sobra, pero aún así, su HU de estilo Terminator muestra literalmente sus pensamientos de vez en cuando, y eso es prácticamente todo lo que vemos. Así que Tron. Ares es una franquicia sencilla y bastante convencional. No hay nada en la historia ni en los efectos visuales que no se haya visto antes. Quizás sea lo menos sorprendente sobre lo que podría haber dedicado todo este tiempo a escribir. Lo que encuentro más frustrante de esta película es que, más que cualquier otra franquicia que se remonta a los 80, esta no ofrece nada más que nostalgia. Jeff Bridges retoma su papel, en cierto modo, en un cameo glorificado que pueden descubrir por sí mismos, pero debo decir que, al igual que la versión de la oficina de Flynn en el museo, hay varios puntos de la trama que giran en torno a la nostalgia dentro del universo. Como ejemplo específico, pero sin spoilers, hay un momento en la mayoría de las películas que estructuralmente se encuentra entre el final del acto 1 y la mitad. Es un poco como un bajón en el tempo, donde los personajes principales pueden recuperar el aliento y tener una conversación directa sobre los temas de la película. Sucede en casi todas las películas. Tron. Ares usa este tiempo para tener una conversación seria sobre si deberían reiniciar íconos de la cultura pop para obtener ganancias o intentar mejorar la humanidad. Para la tercera película de una franquicia, que tal vez no debería haber sido una franquicia en primer lugar, es difícil tomarla en serio cuando su respuesta es: deberíamos usar nuestros recursos para mejorar la humanidad. Sordo no es del todo la palabra correcta, porque no creo que haya ningún tipo de intención detrás. Inconsciente sería más apropiado. Que reiniciar Tron sea en realidad parte de la historia de la segunda secuela de Tron se siente como una serpiente desesperada que se muerde la cola. Otro punto a destacar es la decisión de trasladar la mayor parte de la película al mundo real. Aunque el final de Tron Legacy planteó esa pregunta con Quorra, Olivia Wilde, saliendo de The Grid con Sam, Garrett Hedlund, Ares deja claro desde el principio que nada de la historia de la película importa. Esto no significa que Quorra y Sam merezcan algo mejor, ni que Legacy fuera un segundo capítulo impecable que no deba ignorarse. Es que no había necesidad real de abordar los mismos problemas desde cero. Ya existían bases para una tercera película, y aún así la tercera película que vimos intentó plantear la misma idea por sí sola. De hecho, es mucho más torpe descartar los eventos de Legacy que simplemente retomarlos y continuarlos. Al igual que Legacy, Ares es otra secuela de Tron que presenta otra red, y los momentos visualmente interesantes de esta película ocurren allí. También hay una idea ingeniosa al intensificar la filtración de The Grid al mundo real. Al igual que los planes de Clue de invadir el espacio físico en Legacy, la posibilidad de una guerra total está ahí. Jodie Turner-Smith es una secuaz sólida, al igual que Athena, liderando la furiosa carga hacia el enfrentamiento culminante, así que todo estaba en su lugar. También se pensó claramente en cómo estas creaciones digitales interactuarían con las cosas del mundo real. Las motos de luz y la fisicalidad de sus colas se despliegan de una o dos maneras nuevas, pero lo hacen en la medida equivocada. No pude evitar comparar toda la acción de The Grid que se desarrolla en el mundo real de forma desfavorable con la amenaza de legiones de programas marchando por las calles que se insinuó y frustró en Legacy. Esta película es simplemente mediocre. Está bien, supongo, de principio a fin. Pero esta nunca iba a ser una gran película de guerra digital. Y aunque no creo que se pueda criticar a una película por no ser diferente, se pueden tener quejas sobre las medias tintas. Y en última instancia, ese es el mayor problema de Tron. Ares. Todo lo que intenta hacer está ahí en la superficie, pero nada se hace del todo. El viaje de su personaje principal está garabateado en taquigrafía. Sus dos fuerzas opuestas están descritas a grandes rasgos. No hay nada nuevo ni inventivo en el aspecto de la película y no añade nada significativo a la franquicia.
Esta película es, en última instancia, extremadamente mediocre. Está bien, supongo, de principio a fin, pero lo más extraño es que es difícil saber para quién fue hecha. Terminaré mencionando lo único que realmente me encantó de la película, que es el implacable Nine Inch Nails. Normalmente recomiendo ver una película tan taquillera como esta, pero aquí creo que el único requisito es que la veas a todo volumen. La música está mezclada para ser el centro de atención durante toda la película y te hará rechinar los dientes de las mejores maneras. Es inquietante, curiosa y melancólica, y la atmósfera que proporciona se gana el primer puesto que Nine Inch Nails ha estado recibiendo en la promoción de la película. El fragmento musical inicial me llamó especialmente la atención. Hay una atonalidad en sus piezas que hace que no encajen del todo. Los tonos electrónicos se estiran y deforman de maneras que se sienten incómodamente, como si lo que estamos presenciando simplemente no estuviera del todo bien. Termina, involuntariamente me imagino, siendo la pieza musical perfecta para la película que presenta. Tron. Ares recibe un 5. Y honestamente, lo subí de un 4 solo por Nine Inch Nails. Para una película de una franquicia nacida de ideas y visuales de vanguardia, este tercer capítulo cinematográfico dista mucho de las ambiciones del clásico de culto de hace más de 40 años. Con poco que ofrecer más allá de la nostalgia y una banda sonora de Nine Inch Nails de éxito, desperdicia un trabajo sólido de algunos de sus protagonistas en ideas que la película debería haber sido lo suficientemente consciente como para evitar, y tal vez pierde el sentido de la franquicia en su conjunto. Tron. Ares es un esfuerzo concentrado por recordar el Tron original, pero al hacerlo, lo único que hace es crear un facsímil hueco, aunque funcional, en un rascacielos corporativo. La buena noticia es que, como el verdadero Flynn's Arcade al otro lado de la ciudad, el Tron de 1982 sigue ahí. Tron. Ares es una película estadounidense de acción y ciencia ficción de 2025. Es la tercera entrega de la saga Tron, tras Tron, Legacy 2010. Dirigida por Joachim Ronning, cuenta con un reparto coral que incluye a Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hassan Minhaj, Arturo Castro y Gillian Anderson, con Jeff Bridges retomando su papel de Kevin Flynn de las dos primeras películas. El desarrollo de una secuela de Tron, Legacy, comenzó en octubre de 2010 por el creador de la franquicia, Steven Lisberger. En marzo de 2017, Walt Disney Pictures cambió los planes hacia un reinicio suave con Leto, interpretando a un nuevo personaje. Garth Davis fue establecido como director en agosto de 2020, cuando Wiggletoe estaba trabajando en el guión, pero renunció en enero de 2023. Ronning lo reemplazó un mes después. Se esperaba que la producción comenzara en agosto de 2023, pero se retrasó por las huelgas de 2023 del Writers Guild of America y SAG-AFTRA. El rodaje finalmente comenzó en enero de 2024 en Vancouver y terminó en mayo. Para agosto, se anunció que la banda de rock industrial Nine Inch Nails compondría la banda sonora. Los miembros de la banda, Trent Reznor y Atticus Ross, se desempeñaron como productores ejecutivos de la película, junto con el director de Legacy, Joseph Kosinski. Tron. Ares se estrenó en Los Ángeles el 6 de octubre y fue estrenada en Estados Unidos por Walt Disney Studios Motion Pictures el 10 de octubre de 2025. La película ha recaudado $69 millones en todo el mundo y ha recibido críticas mixtas de los críticos. Trama. 15 años después del intento de Sam Flynn de rescatar a su padre Kevin de la red Encom y Dillinger Systems, liderados por Julian, nieto del ex ejecutivo de Encom, Ed Dillinger, se apresuran a hacer realidad las construcciones digitales. La directora ejecutiva de Encom, Eve Kim, y su socio, Seth Flores, visitan una remota estación en Alaska, establecida por Kevin Flynn hace décadas, creyendo que sus computadoras contienen el código de permanencia para romper la barrera de los 29 minutos que frena las construcciones. Tras encontrar el código, transfieren un naranjo digital al mundo real, donde perdura durante horas. Mientras tanto, Julian presenta a Ares, un programa de control maestro, PCM, a los accionistas,
llamándolo el soldado perfecto y prescindible. Ares se muestra consciente de sí mismo, notando la indiferencia de Julian hacia su supervivencia y su interés en los fenómenos del mundo real. Tras la desmaterialización de Iris, la madre de Julian, Elizabeth, expresa su preocupación por su limitada esperanza de vida. Julian ignora esto y posteriormente utiliza a Ares para atacar la computadora central de Encom y obtener el código. Se desata una lucha de seguridad cuando Ares descarga los datos personales de Eve. Durante su escape, Ares, a pesar de su programación, intenta salvar a un programa herido llamado Caius, pero Julian lo rescata y desactiva la red de Encom. Eve y Seth regresan a Encom con una memoria USB que contiene el código. Su colega, Ajay Singh, advierte del ciberataque de Julian, lo que obliga a Eve a huir mientras Julian y Ares la rastrean. Ares y su segunda al mando, Athena, la persiguen en ciclos de luz. Eve ataca a Athena y secuestra su ciclo de luz, pero Ares la acorrala en un puerto cercano, donde Eve destruye el disco. Ares reconoce la empatía de Eve mientras Julian la digitaliza en la red Dillinger antes de que Ares y Athena se desintegren. Julian se empeña cada vez más en recuperar el código. Ares revela que se puede obtener usando la placa de identidad de Eva, pero que la matará. Julian acepta el riesgo. Sin embargo, Ares le miente a Atenea, alegando que Julian está indispuesto e intenta negociar con Eva, pidiéndole la permanencia a cambio de su libertad. Sospechando del comportamiento de Ares, Atenea contacta a Julian y regresa con órdenes de desrescar a Ares. Ares y Eva logran evadir a sus perseguidores y regresan al cuartel general de Dillinger, donde Julian se burla de Ares mientras escapan. De camino a la sede de Encom, Eve y Ares reflexionan sobre sus motivaciones. Ares determina que Eve buscó el código de permanencia por un sentimiento de inferioridad hacia su hermana, quien trabajaba en proyectos humanitarios. Eve se da cuenta de que una copia del código podría estar guardada como pieza de museo en Encom. Se reúnen con Seth para digitalizar y subir a Ares a la red original de Flynn. Athena destruye el láser de partículas para atrapar a Ares y luego persigue a Eve. El sistema de rociadores se activa y Athena muestra un momento de autoconciencia antes de desmaterializarse. Ajay y su asistente Erin llegan, y Seth y Eve explican su plan de usar el láser de partículas de Athena para liberar a Ares y frustrar los planes de Julian. Tras ser restituida como directora ejecutiva, Elizabeth intenta desactivar los láseres de partículas, pero Athena se rematerializa y la apuñala mortalmente, recordándole a Julian sus instrucciones para obtener el código. En la red primitiva de Flynn, Ares se encuentra con un aspecto de Flynn y conversan sobre su deseo de permanencia. Intrigado por el deseo de Ares de vivir para siempre y su confusión interna, Flynn le otorga el código de permanencia antes de que Ares se rematerialicen en la galería comercial de Flynn con un traje nuevo con reflejos blancos. Athena pilota un reconocedor hacia la ciudad para encontrar a Eve y finalmente la captura mientras el personal de Encom penetra la red de Dillinger. Tras capturar a Eve y prepararse para regresar a Dillinger, Ares los intercepta, enfrentándose a Athena y sus aliados. Ajay, Seth y Erin penetran y desactivan la computadora central de Dillinger, impidiendo que los programas de Dillinger, excepto Ares, se materialicen de nuevo. Una Athena herida se desmaterializa permanentemente en los brazos de Ares. Las autoridades allanan el cuartel general de Dillinger, pero Julian usa el láser para digitalizarse. Eve y Ares toman caminos separados, y Encom usa el código de permanencia para beneficiar al mundo. Más tarde, Ares le envía a Eva una postal sobre su vida fuera de la red y planea encontrar a Sam y Korra. Mientras tanto, Julian entra en la dañada red Dillinger y es transformado por una placa de identidad que pertenecía al programa de su abuelo, Sark. Elenco: Jared Leto como Ares, un programa superinteligente creado por Julian Dillinger. Greta Lee como Eve Kim, la actual directora ejecutiva, CEO de Encom, que está en busca del código de permanencia de Kevin Flynn. Miru Kim como la joven Eve. Evan Peters como Julian Dillinger, el director ejecutivo de Dillinger Systems y nieto de Ed Dillinger. Jodie Turner Smith como Athena,
una segunda al mando del programa después de Ares. Hassan Minhaj como Ajay Singh, socio comercial de Eve y director de tecnología, CTO de Encom. Arturo Castro como Seth Flores, un colega y amigo de Eve. Gillian Anderson como Elizabeth Dillinger, madre de Julian e hija de Ed Dillinger. Jeff Bridges como Kevin Flynn, el exdirector ejecutivo de Encom que anteriormente se sacrificó en la red. Cameron Monaghan como Caius, un programa de combate y miembro de la unidad de fuerzas especiales de élite de Ares. Sara de Jardins como Erin, empleada de Encom y asistente de Ajay. Taquillas. Al 16 de octubre de 2025, Tron. Ares ha recaudado $42 millones a nivel nacional, $27 millones en otros territorios y $69 millones a nivel mundial. Tron. Ares. Es la segunda secuela de la película original de 1982, Tron, que fue ampliamente criticada durante su estreno. El fundador de este sitio se distinguía de la mayoría, calificándola de un espectáculo tecnológico de luz y sonido sensacional, ingenioso, elegante y divertido, y le otorgó 4 estrellas. La misma descripción aplica aquí, de ahí la calificación igualmente alta. Tron. Ares. Tiene un diseño espectacular, un ritmo ágil, una escritura reflexiva, por Jesse Wigutow, a partir de una historia suya y de David Digilio, y una dirección, por Joachim Ronning, que roza la vida en tonos neón. La banda sonora techno de Trent Reznor y Atticus Ross, de Nine Inch Nails, aumenta la grandeza de la película y la imbuye de un trasfondo filosófico y cuestionador que a menudo contrasta de forma intrigante con sus transiciones cinéticas y sus escenas de acción que fracturan la geometría. En resumen, una película de locura que actúa como su propio alucinógeno y que se disfruta mejor en una pantalla gigante con un sistema de sonido de última generación. Si la hubieran vuelto a poner justo después de verla por primera vez, me habría quedado con gusto en mi asiento. En el primer Tron, el innovador programador Kevin Flynn, Jeff Bridges, creó 5 grandes videojuegos para Encom Corporation, incluyendo el éxito de todos los tiempos Space Paranoids, solo para verlos robados por su CEO Ed Dillinger, David Warner, quien creó el MCP, Master Control Program, para robar lo que quisiera, y redujo a Flynn a puntos de datos y lo encarceló en The Grid, un espacio virtual definido por formas geométricas. Flynn escapó y depuso a Dillinger, y luego en la década de 1980, como se explica en Tron, Legacy, se sintió conmovido por la muerte de su esposa a explorar tecnología que pudiera de alguna manera preservar digitalmente sus esencias. El personaje principal en esta película es un ser digital, interpretado por Jared Leto, un asesino que puede viajar entre el mundo digital y el llamado espacio de carne con la ayuda de un láser generativo que lo reconstituye como un ser físico en nuestro mundo. Ares es la creación de Julian Dillinger, Evan Peters, nieto de Ed Dillinger. Julian espera vender criaturas casi invulnerables como Ares y su elegante y letal teniente Atenea, Jodie Turner Smith, a los militares y otras entidades con moral flexible. Al igual que otros personajes de la película, Julian tiene acceso a un láser generativo que puede reproducir estructuras digitales en el espacio real, como máquinas y seres sólidos y funcionales. Imaginen una impresora 3D cruzada con un transportador de Star Trek. El dueño de un dispositivo así podría conjurar un ejército virtual en el ciberespacio y materializarlo en nuestro mundo al instante. Imaginen si jefes de Estado o individuos beligerantes poseyeran ese tipo de tecnología. La idea no le preocupa a Julian. La pregunta no es si el auto debería construirse, dice, ofreciendo a una sala llena de líderes militares una analogía que espera que alimente su ansiedad por la carrera armamentística. ¿El auto se está construyendo ahora mismo? La pregunta es, ¿quién tiene las llaves? Este es un punto de vista autojustificativo que se escucha a diario en nuestro mundo, más recientemente en debates sobre si la IA generativa debería regularse y si el robo flagrante de contenido y mano de obra por parte de la industria debería castigarse. Al igual que la IA generativa, la tecnología presentada aquí se encuentra en su etapa embrionaria y es esencialmente defectuosa, incapaz de realizar lo que se dice que es capaz de hacer.
Todo lo nuevo creado por el láser se desintegra en 29 minutos, dejando solo polvo. Julian tiene las llaves del reino. Las heredó de su madre Elizabeth, Gillian Anderson, la anterior directora ejecutiva, y una de esas ejecutivas que solo salen en las películas, con conciencia y disgustada por la idea de priorizar las ganancias sobre las personas. Otro personaje en esa línea es Eve Kim, Greta Lee, la actual directora ejecutiva de Encom, quien salvó a la compañía de la bancarrota con juegos nuevos y actualizados. Ahora quiere manifestar sus instintos utópicos localizando un código de permanencia creado por Flynn en una estación de investigación aislada en el Ártico y descubierto por la difunta hermana de Eve, quien murió de cáncer unos años antes. El nombre de Eva es muy acertado. Su primer uso exitoso del código de permanencia es un naranjo que se materializa en un paisaje nevado, por lo demás árido. A diferencia de la Eva bíblica, que prueba el fruto prohibido del árbol del conocimiento y consigue que ella y Adán sean expulsados del paraíso, la Eva de Tron Ares crea el árbol ella misma como precursora de un paraíso que espera crear en la tierra. Este paraíso incluiría curas para las enfermedades más temidas, como el cáncer, además de usos éticos de la IA que no roben ni exploten. Desafortunadamente, Eve ocupa el mismo lugar en esta historia que Flynn en la primera película. Es una soñadora, creadora e idealista con códigos de contracultura, no una estratega, aunque las circunstancias la obligan a convertirse en una. Estas personas corren constantemente el riesgo de ser estafadas por empresarios que carecen del talento o la imaginación para crear y que, de todos modos, prefieren robar porque es mucho más fácil. Cuando Eve está a punto de ser capturada por Ares, Atenea y otros asesinos que cruzan dimensiones, tras una deslumbrante persecución con motos de luz por una metrópoli real, destruye la unidad que contiene la única copia del código de permanencia. Esto lleva a Dillinger a improvisar una grotesca solución. Como Eve ha visto el código y seguramente lo recuerda, sus secuaces lo extraerán de su mente y luego la matarán o la eliminarán, según el contexto. Pero resulta que Ares tiene una visión del mundo disidente que está en desacuerdo con su declaración de misión de obedecer a su controlador. Esto no es un spoiler, por cierto. La primera vez que Ares entra en nuestro mundo, queda fascinado por él e inmediatamente revela instintos gentiles. Al salir del almacén donde él y sus soldados digitales acaban de realizar una demostración y entrar en un paisaje nocturno lluvioso, Ares mira hacia abajo a las gotas de lluvia que salpican su brazo, luego hacia arriba a las torres de luz llenas de insectos. Atrapa un insecto en su mano y lo mira con lo que podría describirse como pregunta, si tendría un rostro expresivo. No lo tiene en este punto de la historia, pero dará pequeños pasos para adquirir uno. Al igual que el personaje principal de El Gigante de Hierro, él mismo, un monstruo de Frankenstein, Ares está en camino de darse cuenta de que no es un arma o prefiere no serlo, lo que le exigirá rebelarse. La película sería una orgullosa y descarada descendiente de Frankenstein, incluso sin la cita directa que Ares encuentra mientras investiga a su objetivo Eva. Soy valiente y por lo tanto poderoso. Ese es el monstruo de Mary Shelley hablando, afirmando su autonomía y autoestima, a pesar de que le dicen que solo es una herramienta destinada a destruir, no a crear. Si estás leyendo esto y piensas que suena como la primera película de Terminator, transformándose en la segunda, o tal vez el Terminator original combinado con el protector de Sarah Connor, Kyle Reese, estás en el camino correcto. Eva, sin embargo, no es una damisela en apuros, probablemente porque ha pasado toda su vida jugando videojuegos y puede aplicar sus habilidades a un mundo físico que ha sido invadido por máquinas y criaturas generadas digitalmente, incluyendo ciclos de luz, planeadores con apariencia de alas de murciélago y mi favorito, The Recognizer, que evoca arcos de piedra en una civilización antigua. Antes de esto, Ronin no figuraba en la lista de cineastas imprescindibles de nadie, pero creo que Tron Ares lo sitúa en esa posición. Ya sea que finalmente haya encontrado su camino tras años bajo el control de una corporación, se haya unido a colaboradores superiores o simplemente haya mejorado como cineasta, este es un salto notable en su carrera, con un estilo que, al igual que la banda sonora de Reznor y Ross, que induce al trance, encarna y amplifica el contenido. Los músicos tienen dos de los mejores cameos de la película,
no se pierdan. Hay transiciones regulares entre las secuencias principales y dentro de los montajes, principalmente cortes bruscos y fundidos, pero Tron Ares se centra más en encontrar maneras de sugerir cómo el mundo digital borra problemas geográficos antes irresolubles, acelera todo y causa estragos en nuestra percepción de lo que es real. La película podría, por ejemplo, acercarse a la pantalla de un televisor hasta que un solo punto de resolución ocupe todo el lienzo panorámico, y luego continuar para revelar un reflejo en el cristal del mundo real, lo que nos devuelve al mundo real. Gran parte de la exposición se basa en imágenes temáticas en lugar de diálogos hablados, como en la secuencia en el mundo digital, donde Ares investiga a la familia de Eva, recorriendo una colección de paneles de diversas formas y tamaños, cada uno resaltando un fragmento significativo de texto o imagen, como si se visitara una galería donde el arte cuelga del techo con cables transparentes. A veces la película pasa de la realidad a la realidad virtual, de vuelta a la realidad y de nuevo a la realidad virtual. Después de un tiempo, la distinción entre los tipos de entornos empieza a aparecer una etiqueta cada vez más inútil. La vida de las personas reales está dominada por sucesos virtuales. Los sucesos virtuales reflejan o dan forma a lo que ocurre en los hogares y las oficinas, y en las calles de la ciudad. Todo y todos son parte de un programa. Las armas portátiles y los vehículos trasladados desde los vehículos del mundo virtual dejan rastros de luz que también son sólidos y se pueden tocar. Las escenas de lucha evocan fotos a intervalos de bailarines de fuego que inscriben el aire con sus movimientos. La edición ajusta las tomas de manera que refuerzan estas ideas, como en una secuencia que canaliza el clásico documental impulsado por la imagen Koyaanisqatsi, Life Out of Balance, donde las tomas de helicópteros que miran hacia abajo sobre las ciudades modernas se alternan con microprimeros planos de placas de circuitos, revelando que el principio organizador de ambos es la cuadrícula. Es una película impresionante de ver y escuchar, y sorprendentemente gratificante de reflexionar, considerando que siempre tiene en mente al público y se empeña en no aburrirlo. Supongo que se podría quejarse de que los personajes son demasiado arquetípicos o simplemente planos. Es válido, aunque no un factor decisivo, ya que se podría decir lo mismo de muchos personajes de la poesía y la mitología antiguas, definidos por unos pocos rasgos básicos. También hubo escenas en las que quería más de algo de Leto. ¿Qué? Más profundidad, más poesía, o tal vez solo más modulación de su interpretación sutil, algo por lo que no es conocido. Estuve tentado de escribir aquí que Ares necesitaba a alguien como Ryan Gosling, pero luego recordé que ya interpretó este papel brillantemente en Blade Runner 2049. Aquí también un protagonista no humano se compara con Pinocho anhelando ser un niño de verdad. Pinocho es en sí mismo un derivado de Frankenstein, como Guillermo del Toro admitirá felizmente, habiendo contado ambas historias. Atenea es un personaje en general más fascinante, un buen soldado que ha sido pasado por alto para un ascenso, pero que gradualmente comprende su papel asignado en el esquema mayor. Ares, Atenea y Eva se convierten en puntos de un triángulo narrativo, cada uno provocando realizaciones en los demás. Smith ofrece una actuación más parecida a una danza que a una dramática, como dicta el papel, pero es perfecta de principio a fin, construyendo una salida operística. Como dije al principio de este artículo, satisfacer las ideas convencionales de una narrativa adecuada no es una prioridad en esta película. Se contenta con ser un torbellino de ideas, imágenes y escenas de acción llenas de adrenalina que probablemente se adaptarían bien a un videojuego. También hay momentos de gran intensidad, que a menudo caen en los lugares más infernales. Todo es Frankenstein. Nos encontramos con creadores y su obra a cada paso. Los creadores aprenden que realmente no se puede controlar nada, que ninguna innovación tecnológica cambiará, que todo es impermanencia. La creación reconoce que las jerarquías sociales y los roles asignados son efímeros como un código, y que dentro de cada ser inteligente hay un núcleo de moralidad que puede ser fomentado o suprimido. Somos lo que otros nos hacen hasta que nos rehacemos.
el monstruo de Frankenstein podría arrancarte el corazón del pecho sin despeinarse, pero preferiría estar contemplando una flor. Al pedirle un informe de una visita reciente a nuestro mundo, Ares se detiene en detalles que sus colegas pixelados considerarían irrelevantes, pero que significan todo para la gente de carne y hueso. Conocí a una madre y a un hijo, dice. Estaba lloviendo. Ojalá pudiera decir que Tron, Ares retoma lo que Tron Legacy dejó en 2010, continuando la historia de la familia Flynn y la interesante pregunta que plantea la toma final de la película. ¿Qué sucede cuando los programas de The Grid aparecen en el mundo real? En cambio, Tron, Ares parece empeñado no solo en ignorar por completo Legacy, sino también en malinterpretar lo que convirtió a la original en un icono. Tron como franquicia me resulta curioso. La original es un clásico de culto innegable. No fue un fracaso ni un éxito rotundo. No ganó adeptos hasta mucho después. Puede que ahora parezca una película un poco exagerada, pero en 1982 era vanguardista en todos los sentidos, desde los gráficos por computadora hasta las preguntas que planteaba sobre las computadoras, una tecnología que la sociedad en general desconocía por aquel entonces. La secuela, hecha casi 30 años después, fue bastante buena, pero ahora, 15 años después, es difícil saber por qué o para quién se ha hecho otra película de Tron. Prometo que esto no va a ser todo sobre el primer Tron, pero sí tiene una relación con lo que creo que es el fracaso casi total de Tron, Ares, un malentendido de la franquicia y lo que la hace interesante en primer lugar. Tampoco soy técnicamente yo quien constantemente menciona el primer Tron. Ares está decidido en sus intentos de honrar esa película, pero ¿con qué fin? Por ejemplo, presenta una recreación completamente funcional de la antigua oficina de Kevin Flynn en medio de la sede de Encom, así como su antigua oficina real en Flynn's Arcade, y es el facsímil de la cosa que juega un papel más importante en la película que la cosa original en sí, lo que la convierte en una metáfora realmente desafortunada de por qué esta película es tan poco interesante. Ares sigue otra batalla por el control de la corporación tecnológica Encom, y hay otro Dillinger en un rincón como antagonista, al que se opone la directora ejecutiva de Encom y un personaje completamente nuevo en la franquicia, Eve Kim. Greta Lee, como Eve, está haciendo un buen trabajo, al igual que Evan Peters, quien parece estar pasándoselo en grande con la escenografía como Julian Dillinger. La película presenta un valiente compañero para Eve, Arturo Castro, una madre para Julian, Gillian Anderson, y un MacGuffin que ambos deben perseguir, además de un reloj corporativo a contrarreloj que deben tener en cuenta. Todo es un territorio muy familiar narrativamente. Ahora bien, si ese fuera todo el conflicto central de la película, tal vez la película podría haberlo explotado de forma más efectiva, pero seguiría perdiendo el sentido de Tron en general. La película original tiene un aspecto contracultural que esta entrega no tiene en absoluto. Kevin Flynn era solo un tipo talentoso, que luego se convertiría en The Dude, a quien un estirado de la empresa le robó todo. Es una historia tan identificable como cualquier otra, lo cual es enormemente importante para una película sobre ser introducido en una computadora para jugar a deportes de muerte con programas antropomórficos. Sin embargo, con Ares y los directores ejecutivos multimillonarios en guerra, no hay nada tan agradable en su conflicto. Hay un héroe claro, un villano claro, pero más allá del hecho de que todos sabemos que así es como se supone que funcionan las películas, no hay mucho de qué preocuparse en ninguna parte de su historia. La otra mitad del conflicto central es Ares, interpretado por Jared Leto. No es un eufemismo decir que toda la película gira en torno a su historia, que a su vez depende completamente de que nos importe. Pero nunca encontramos una razón real para hacerlo. Solo vemos destellos de su lucha con la nueva idea de los sentimientos, y los superamos antes de que alguno de ellos se materialice. Ares es producto de las ambiciones de Dillinger. Como vemos en los trailers, se supone que es imparable, con tecnología de punta, pero Dillinger se limita a describir una impresora 3D de fantasía a un público de altos funcionarios como si estuviera rompiendo los límites de la imaginación. Leto, por su parte, está bastante bien desplegado. Ares muestra una distancia robótica en todas sus acciones, algo que el actor posee de sobra, pero aún así, su HU de estilo Terminator
muestra literalmente sus pensamientos de vez en cuando, y eso es prácticamente todo lo que vemos. Así que Tron. Ares es una franquicia sencilla y bastante convencional. No hay nada en la historia ni en los efectos visuales que no se haya visto antes. Quizás sea lo menos sorprendente sobre lo que podría haber dedicado todo este tiempo a escribir. Lo que encuentro más frustrante de esta película es que, más que cualquier otra franquicia que se remonta a los 80, esta no ofrece nada más que nostalgia. Jeff Bridges retoma su papel, en cierto modo, en un cameo glorificado que pueden descubrir por sí mismos, pero debo decir que, al igual que la versión de la oficina de Flynn en el museo, hay varios puntos de la trama que giran en torno a la nostalgia dentro del universo. Como ejemplo específico, pero sin spoilers, hay un momento en la mayoría de las películas que estructuralmente se encuentra entre el final del acto 1 y la mitad. Es un poco como un bajón en el tempo, donde los personajes principales pueden recuperar el aliento y tener una conversación directa sobre los temas de la película. Sucede en casi todas las películas. Tron. Ares usa este tiempo para tener una conversación seria sobre si deberían reiniciar íconos de la cultura pop para obtener ganancias o intentar mejorar la humanidad. Para la tercera película de una franquicia, que tal vez no debería haber sido una franquicia en primer lugar, es difícil tomarla en serio cuando su respuesta es: deberíamos usar nuestros recursos para mejorar la humanidad. Sordo no es del todo la palabra correcta, porque no creo que haya ningún tipo de intención detrás. Inconsciente sería más apropiado. Que reiniciar Tron sea en realidad parte de la historia de la segunda secuela de Tron se siente como una serpiente desesperada que se muerde la cola. Otro punto a destacar es la decisión de trasladar la mayor parte de la película al mundo real. Aunque el final de Tron Legacy planteó esa pregunta con Quorra, Olivia Wilde, saliendo de The Grid con Sam Garrett Hedlund, Ares deja claro desde el principio que nada de la historia de la película importa. Esto no significa que Quorra y Sam merezcan algo mejor, ni que Legacy fuera un segundo capítulo impecable que no deba ignorarse. Es que no había necesidad real de abordar los mismos problemas desde cero. Ya existían bases para una tercera película, y aún así la tercera película que vimos intentó plantear la misma idea por sí sola. De hecho, es mucho más torpe descartar los eventos de Legacy que simplemente retomarlos y continuarlos. Al igual que Legacy, Ares es otra secuela de Tron que presenta otra red, y los momentos visualmente interesantes de esta película ocurren allí. También hay una idea ingeniosa al intensificar la filtración de The Grid al mundo real. Al igual que los planes de Clue de invadir el espacio físico en Legacy, la posibilidad de una guerra total está ahí. Jodie Turner-Smith es una secuaz sólida, al igual que Athena, liderando la furiosa carga hacia el enfrentamiento culminante, así que todo estaba en su lugar. También se pensó claramente en cómo estas creaciones digitales interactuarían con las cosas del mundo real. Las motos de luz y la fisicalidad de sus colas se despliegan de una o dos maneras nuevas, pero lo hacen en la medida equivocada. No pude evitar comparar toda la acción de The Grid que se desarrolla en el mundo real de forma desfavorable con la amenaza de legiones de programas marchando por las calles que se insinuó y frustró en Legacy. Esta película es simplemente mediocre. Está bien, supongo, de principio a fin. Pero esta nunca iba a ser una gran película de guerra digital. Y aunque no creo que se pueda criticar a una película por no ser diferente, se pueden tener quejas sobre las medias tintas. Y en última instancia, ese es el mayor problema de Tron. Ares. Todo lo que intenta hacer está ahí en la superficie, pero nada se hace del todo. El viaje de su personaje principal está garabateado en taquigrafía. Sus dos fuerzas opuestas están descritas a grandes rasgos. No hay nada nuevo ni inventivo en el aspecto de la película y no añade nada significativo a la franquicia. Esta película es, en última instancia, extremadamente mediocre. Está bien, supongo, de principio a fin, pero lo más extraño es que es difícil saber para quién fue hecha. Terminaré mencionando lo único que realmente me encantó de la película, que es el implacable Nine Inch Nails. Normalmente recomiendo ver una película tan taquillera como esta, pero aquí creo que el único requisito es que la veas a todo volumen. La música está mezclada para ser el centro de atención durante toda la película y te hará rechinar los dientes de las mejores maneras. Es inquietante, curiosa y melancólica,
y la atmósfera que proporciona, se gana el primer puesto que Nine Inch Nails ha estado recibiendo en la promoción de la película. El fragmento musical inicial me llamó especialmente la atención. Hay una atonalidad en sus piezas que hace que no encajen del todo. Los tonos electrónicos se estiran y deforman de maneras que se sienten incómodamente, como si lo que estamos presenciando simplemente no estuviera del todo bien. Termina, involuntariamente me imagino, siendo la pieza musical perfecta para la película que presenta. Tron. Ares recibe un 5, y honestamente lo subí de un 4 solo por Nine Inch Nails. Para una película de una franquicia nacida de ideas y visuales de vanguardia, este tercer capítulo cinematográfico dista mucho de las ambiciones del clásico de culto de hace más de 40 años. Con poco que ofrecer más allá de la nostalgia y una banda sonora de Nine Inch Nails de éxito, desperdicia un trabajo sólido de algunos de sus protagonistas en ideas que la película debería haber sido lo suficientemente consciente como para evitar, y tal vez pierde el sentido de la franquicia en su conjunto. Tron. Ares es un esfuerzo concentrado por recordar el Tron original, pero al hacerlo, lo único que hace es crear un facsímil hueco, aunque funcional, en un rascacielos corporativo. La buena noticia es que, como el verdadero Flynn's Arcade al otro lado de la ciudad, el Tron de 1982 sigue ahí. Tron. Ares es una película estadounidense de acción y ciencia ficción de 2025. Es la tercera entrega de la saga Tron, tras Tron Legacy 2010. Dirigida por Joachim Ronning, cuenta con un reparto coral que incluye a Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hassan Minhaj, Arturo Castro y Gillian Anderson, con Jeff Bridges retomando su papel de Kevin Flynn de las dos primeras películas. El desarrollo de una secuela de Tron, Legacy, comenzó en octubre de 2010 por el creador de la franquicia, Steven Lisberger. En marzo de 2017, Walt Disney Pictures cambió los planes hacia un reinicio suave con Leto, interpretando a un nuevo personaje. Garth Davis fue establecido como director en agosto de 2020, cuando Wigatow estaba trabajando en el guión, pero renunció en enero de 2023. Ronning lo reemplazó un mes después. Se esperaba que la producción comenzara en agosto de 2023, pero se retrasó por las huelgas de 2023 del Writers Guild of America y SAG-AFTRA. El rodaje finalmente comenzó en enero de 2024 en Vancouver y terminó en mayo. Para agosto, se anunció que la banda de rock industrial Nine Inch Nails compondría la banda sonora. Los miembros de la banda, Trent Reznor y Atticus Ross, se desempeñaron como productores ejecutivos de la película, junto con el director de Legacy, Joseph Kosinski. Tron. Ares se estrenó en Los Ángeles el 6 de octubre y fue estrenada en Estados Unidos por Walt Disney Studios Motion Pictures el 10 de octubre de 2025. La película ha recaudado $69 millones en todo el mundo y ha recibido críticas mixtas de los críticos. Trama. 15 años después del intento de Sam Flynn de rescatar a su padre Kevin de la red Encom y Dillinger Systems, liderados por Julian, nieto del ex ejecutivo de Encom, Ed Dillinger, se apresuran a hacer realidad las construcciones digitales. La directora ejecutiva de Encom, Eve Kim, y su socio, Seth Flores, visitan una remota estación en Alaska, establecida por Kevin Flynn hace décadas, creyendo que sus computadoras contienen el código de permanencia para romper la barrera de los 29 minutos que frena las construcciones. Tras encontrar el código, transfieren un naranjo digital al mundo real, donde perdura durante horas. Mientras tanto, Julian presenta a Ares, un programa de control maestro, PCM, a los accionistas, llamándolo el soldado perfecto y prescindible. Ares se muestra consciente de sí mismo, notando la indiferencia de Julian hacia su supervivencia y su interés en los fenómenos del mundo real. Tras la desmaterialización de Iris, la madre de Julian, Elizabeth, expresa su preocupación por su limitada esperanza de vida. Julian ignora esto y posteriormente utiliza a Ares para atacar la computadora central de Encom y obtener el código. Se desata una lucha de seguridad cuando Ares descarga los datos personales de Eve. Durante su escape,
Ares, a pesar de su programación, intenta salvar a un programa herido llamado Caius, pero Julian lo rescata y desactiva la red de Encom. Eve y Seth regresan a Encom con una memoria USB que contiene el código. Su colega, Ajay Singh, advierte del ciberataque de Julian, lo que obliga a Eve a huir mientras Julian y Ares la rastrean. Ares y su segunda al mando, Athena, la persiguen en ciclos de luz. Eve ataca a Athena y secuestra su ciclo de luz, pero Ares la acorrala en un puerto cercano, donde Eve destruye el disco. Ares reconoce la empatía de Eve mientras Julian la digitaliza en la red Dillinger antes de que Ares y Athena se desintegren. Julian se empeña cada vez más en recuperar el código. Ares revela que se puede obtener usando la placa de identidad de Eva, pero que la matará. Julian acepta el riesgo. Sin embargo, Ares le miente a Atenea, alegando que Julian está indispuesto e intenta negociar con Eva, pidiéndole la permanencia a cambio de su libertad. Sospechando del comportamiento de Ares, Atenea contacta a Julian y regresa con órdenes de desrescar a Ares. Ares y Eva logran evadir a sus perseguidores y regresan al cuartel general de Dillinger, donde Julian se burla de Ares mientras escapan. De camino a la sede de Encom, Eve y Ares reflexionan sobre sus motivaciones. Ares determina que Eve buscó el código de permanencia por un sentimiento de inferioridad hacia su hermana, quien trabajaba en proyectos humanitarios. Eve se da cuenta de que una copia del código podría estar guardada como pieza de museo en Encom. Se reúnen con Seth para digitalizar y subir a Ares a la red original de Flynn. Athena destruye el láser de partículas para atrapar a Ares y luego persigue a Eve. El sistema de rociadores se activa y Athena muestra un momento de autoconciencia antes de desmaterializarse. Ajay y su asistente Erin llegan, y Seth y Eve explican su plan de usar el láser de partículas de Athena para liberar a Ares y frustrar los planes de Julian. Tras ser restituida como directora ejecutiva, Elizabeth intenta desactivar los láseres de partículas, pero Athena se rematerializa y la apuñala mortalmente, recordándole a Julian sus instrucciones para obtener el código. En la red primitiva de Flynn, Ares se encuentra con un aspecto de Flynn y conversan sobre su deseo de permanencia. Intrigado por el deseo de Ares de vivir para siempre y su confusión interna, Flynn le otorga el código de permanencia antes de que Ares se rematerialicen en la galería comercial de Flynn con un traje nuevo con reflejos blancos. Athena pilota un reconocedor hacia la ciudad para encontrar a Eve y finalmente la captura mientras el personal de Encom penetra la red de Dillinger. Tras capturar a Eve y prepararse para regresar a Dillinger, Ares los intercepta enfrentándose a Athena y sus aliados. Ajay, Seth y Erin penetran y desactivan la computadora central de Dillinger, impidiendo que los programas de Dillinger, excepto Ares, se materialicen de nuevo. Una Athena herida se desmaterializa permanentemente en los brazos de Ares. Las autoridades allanan el cuartel general de Dillinger, pero Julian usa el láser para digitalizarse. Eve y Ares toman caminos separados y Encom usa el código de permanencia para beneficiar al mundo. Más tarde, Ares le envía a Eva una postal sobre su vida fuera de la red y planea encontrar a Sam y Korra. Mientras tanto, Julian entra en la dañada red Dillinger y es transformado por una placa de identidad que pertenecía al programa de su abuelo, Sark. Elenco: Jared Leto como Ares, un programa superinteligente creado por Julian Dillinger. Greta Lee como Eve Kim, la actual directora ejecutiva, CEO de Encom, que está en busca del código de permanencia de Kevin Flynn. Miru Kim como la joven Eve. Evan Peters como Julian Dillinger, el director ejecutivo de Dillinger Systems y nieto de Ed Dillinger. Jodie Turner Smith como Athena, una segunda al mando del programa después de Ares. Hassan Minhaj como Ajay Singh, socio comercial de Eve y director de tecnología, CTO de Encom. Arturo Castro como Seth Flores, un colega y amigo de Eve. Gillian Anderson como Elizabeth Dillinger, madre de Julian e hija de Ed Dillinger. Jeff Bridges como Kevin Flynn, el exdirector ejecutivo de Encom que anteriormente se sacrificó en la red. Cameron Monaghan como Caius, un programa de combate y miembro de la unidad de fuerzas especiales de élite de Ares.
Sara de Jardins como Erin, empleada de Encom y asistente de Ajay. Taquillas. Al 16 de octubre de 2025, Tron. Ares ha recaudado $42 millones a nivel nacional, 27 millones de dólares en otros territorios y 69 millones de dólares a nivel mundial. Tron. Ares es la segunda secuela de la película original de 1982, Tron, que fue ampliamente criticada durante su estreno. El fundador de este sitio se distinguía de la mayoría, calificándola de un espectáculo tecnológico de luz y sonido sensacional, ingenioso, elegante y divertido, y le otorgó 4 estrellas. La misma descripción aplica aquí, de ahí la calificación igualmente alta. Tron. Ares tiene un diseño espectacular, un ritmo ágil, una escritura reflexiva, por Jesse Wigutow, a partir de una historia suya y de David Digilio, y una dirección, por Joachim Ronning, que roza la vida en tonos neón. La banda sonora techno de Trent Reznor y Atticus Ross, de Nine Inch Nails, aumenta la grandeza de la película y la imbuye de un trasfondo filosófico y cuestionador que a menudo contrasta de forma intrigante con sus transiciones cinéticas y sus escenas de acción que fracturan la geometría. En resumen, una película de locura que actúa como su propio alucinógeno y que se disfruta mejor en una pantalla gigante con un sistema de sonido de última generación. Si la hubieran vuelto a poner justo después de verla por primera vez, me habría quedado con gusto en mi asiento. En el primer Tron, el innovador programador Kevin Flynn, Jeff Bridges, creó 5 grandes videojuegos para Encom Corporation, incluyendo el éxito de todos los tiempos Space Paranoids, solo para verlos robados por su CEO Ed Dillinger, David Warner, quien creó el MCP, Master Control Program, para robar lo que quisiera, y redujo a Flynn a puntos de datos y lo encarceló en The Grid, un espacio virtual definido por formas geométricas. Flynn escapó y depuso a Dillinger, y luego en la década de 1980, como se explica en Tron Legacy, se sintió conmovido por la muerte de su esposa a explorar tecnología que pudiera de alguna manera preservar digitalmente sus esencias. El personaje principal en esta película es un ser digital, interpretado por Jared Leto, un asesino que puede viajar entre el mundo digital y el llamado espacio de carne con la ayuda de un láser generativo que lo reconstituye como un ser físico en nuestro mundo. Ares es la creación de Julian Dillinger, Evan Peters, nieto de Ed Dillinger. Julian espera vender criaturas casi invulnerables como Ares y su elegante y letal teniente Atenea, Jodie Turner-Smith, a los militares y otras entidades con moral flexible. Al igual que otros personajes de la película, Julian tiene acceso a un láser generativo que puede reproducir estructuras digitales en el espacio real, como máquinas y seres sólidos y funcionales. Imaginen una impresora 3D cruzada con un transportador de Star Trek. El dueño de un dispositivo así podría conjurar un ejército virtual en el ciberespacio y materializarlo en nuestro mundo al instante. Imaginen si jefes de Estado o individuos beligerantes poseyeran ese tipo de tecnología. La idea no le preocupa a Julian. La pregunta no es si el auto debería construirse, dice, ofreciendo a una sala llena de líderes militares una analogía que espera que alimente su ansiedad por la carrera armamentística. ¿El auto se está construyendo ahora mismo? La pregunta es, ¿quién tiene las llaves? Este es un punto de vista autojustificativo que se escucha a diario en nuestro mundo. Más recientemente, en debates sobre si la IA generativa debería regularse y si el robo flagrante de contenido y mano de obra por parte de la industria debería castigarse. Al igual que la IA generativa, la tecnología presentada aquí se encuentra en su etapa embrionaria y es esencialmente defectuosa, incapaz de realizar lo que se dice que es capaz de hacer. Todo lo nuevo creado por el láser se desintegra en 29 minutos, dejando solo polvo. Julian tiene las llaves del reino. Las heredó de su madre Elizabeth, Gillian Anderson, la anterior directora ejecutiva, y una de esas ejecutivas que solo salen en las películas, con conciencia y disgustada por la idea de priorizar las ganancias sobre las personas. Otro personaje en esa línea es Eve Kim, Greta Lee, la actual directora ejecutiva de Encom, quien salvó a la compañía de la bancarrota con juegos nuevos y actualizados. Ahora,
quiere manifestar sus instintos utópicos localizando un código de permanencia creado por Flynn en una estación de investigación aislada en el Ártico y descubierto por la difunta hermana de Eve, quien murió de cáncer unos años antes. El nombre de Eva es muy acertado. Su primer uso exitoso del código de permanencia es un naranjo que se materializa en un paisaje nevado, por lo demás árido. A diferencia de la Eva bíblica, que prueba el fruto prohibido del árbol del conocimiento y consigue que ella y Adán sean expulsados del paraíso, la Eva de Tron Ares crea el árbol ella misma como precursora de un paraíso que espera crear en la tierra. Este paraíso incluiría curas para las enfermedades más temidas, como el cáncer, además de usos éticos de la IA que no roben ni exploten. Desafortunadamente, Eve ocupa el mismo lugar en esta historia que Flynn en la primera película. Es una soñadora, creadora e idealista con códigos de contracultura, no una estratega, aunque las circunstancias la obligan a convertirse en una. Estas personas corren constantemente el riesgo de ser estafadas por empresarios que carecen del talento o la imaginación para crear y que, de todos modos, prefieren robar porque es mucho más fácil. Cuando Eve está a punto de ser capturada por Ares, Atenea y otros asesinos que cruzan dimensiones, tras una deslumbrante persecución con motos de luz por una metrópoli real, destruye la unidad que contiene la única copia del código de permanencia. Esto lleva a Dillinger a improvisar una grotesca solución. Como Eve ha visto el código y seguramente lo recuerda, sus secuaces lo extraerán de su mente y luego la matarán o la eliminarán, según el contexto. Pero resulta que Ares tiene una visión del mundo disidente que está en desacuerdo con su declaración de misión de obedecer a su controlador. Esto no es un spoiler, por cierto. La primera vez que Ares entra en nuestro mundo, queda fascinado por él e inmediatamente revela instintos gentiles. Al salir del almacén donde él y sus soldados digitales acaban de realizar una demostración y entrar en un paisaje nocturno lluvioso, Ares mira hacia abajo a las gotas de lluvia que salpican su brazo, luego hacia arriba a las torres de luz llenas de insectos. Atrapa un insecto en su mano y lo mira con lo que podría describirse como pregunta si tendría un rostro expresivo. No lo tiene en este punto de la historia, pero dará pequeños pasos para adquirir uno. Al igual que el personaje principal de El Gigante de Hierro, él mismo, un monstruo de Frankenstein, Ares está en camino de darse cuenta de que no es un arma o prefiere no serlo, lo que le exigirá rebelarse. La película sería una orgullosa y descarada descendiente de Frankenstein, incluso sin la cita directa que Ares encuentra mientras investiga a su objetivo Eva. Soy valiente y por lo tanto poderoso. Ese es el monstruo de Mary Shelley hablando, afirmando su autonomía y autoestima a pesar de que le dicen que solo es una herramienta destinada a destruir, no a crear. Si estás leyendo esto y piensas que suena como la primera película de Terminator, transformándose en la segunda, o tal vez el Terminator original combinado con el protector de Sarah Connor, Kyle Reese, estás en el camino correcto. Eva, sin embargo, no es una damisela en apuros, probablemente porque ha pasado toda su vida jugando videojuegos y puede aplicar sus habilidades a un mundo físico que ha sido invadido por máquinas y criaturas generadas digitalmente, incluyendo ciclos de luz, planeadores con apariencia de alas de murciélago y mi favorito, The Recognizer, que evoca arcos de piedra en una civilización antigua. Antes de esto, Ronin no figuraba en la lista de cineastas imprescindibles de nadie, pero creo que Tron Ares lo sitúa en esa posición. Ya sea que finalmente haya encontrado su camino tras años bajo el control de una corporación, se haya unido a colaboradores superiores o simplemente haya mejorado como cineasta, este es un salto notable en su carrera, con un estilo que, al igual que la banda sonora de Reznor y Ross, que induce al trance, encarna y amplifica el contenido. Los músicos tienen dos de los mejores cameos de la película, no se pierdan. Hay transiciones regulares entre las secuencias principales y dentro de los montajes, principalmente cortes bruscos y fundidos, pero Tron Ares se centra más en encontrar maneras de sugerir cómo el mundo digital borra problemas geográficos antes irresolubles, acelera todo y causa estragos en nuestra percepción de lo que es real. La película podría, por ejemplo, acercarse a la pantalla de un televisor hasta que un solo punto de resolución ocupe todo el lienzo panorámico, y luego,
continuar para revelar un reflejo en el cristal del mundo real, lo que nos devuelve al mundo real. Gran parte de la exposición se basa en imágenes temáticas en lugar de diálogos hablados, como en la secuencia en el mundo digital, donde Ares investiga a la familia de Eva, recorriendo una colección de paneles de diversas formas y tamaños, cada uno resaltando un fragmento significativo de texto o imagen, como si se visitara una galería donde el arte cuelga del techo con cables transparentes. A veces la película pasa de la realidad a la realidad virtual, de vuelta a la realidad y de nuevo a la realidad virtual. Después de un tiempo, la distinción entre los tipos de entornos empieza a aparecer una etiqueta cada vez más inútil. La vida de las personas reales está dominada por sucesos virtuales. Los sucesos virtuales reflejan o dan forma a lo que ocurre en los hogares y las oficinas, y en las calles de la ciudad. Todo y todos son parte de un programa. Las armas portátiles y los vehículos trasladados desde los vehículos del mundo virtual dejan rastros de luz que también son sólidos y se pueden tocar. Las escenas de lucha evocan fotos a intervalos de bailarines de fuego que inscriben el aire con sus movimientos. La edición ajusta las tomas de manera que refuerzan estas ideas, como en una secuencia que canaliza el clásico documental impulsado por la imagen Koyaanisqatsi, Life Out of Balance, donde las tomas de helicópteros que miran hacia abajo sobre las ciudades modernas se alternan con microprimeros planos de placas de circuitos, revelando que el principio organizador de ambos es la cuadrícula. Es una película impresionante de ver y escuchar, y sorprendentemente gratificante de reflexionar, considerando que siempre tiene en mente al público y se empeña en no aburrirlo. Supongo que se podría quejarse de que los personajes son demasiado arquetípicos o simplemente planos. Es válido, aunque no un factor decisivo, ya que se podría decir lo mismo de muchos personajes de la poesía y la mitología antiguas, definidos por unos pocos rasgos básicos. También hubo escenas en las que quería más de algo de Leto. ¿Qué? Más profundidad, más poesía, o tal vez solo más modulación de su interpretación sutil, algo por lo que no es conocido. Estuve tentado de escribir aquí que Ares necesitaba a alguien como Ryan Gosling, pero luego recordé que ya interpretó este papel brillantemente en Blade Runner 2049. Aquí también un protagonista no humano se compara con Pinocho anhelando ser un niño de verdad. Pinocho es en sí mismo un derivado de Frankenstein, como Guillermo del Toro admitirá felizmente, habiendo contado ambas historias. Atenea es un personaje en general más fascinante, un buen soldado que ha sido pasado por alto para un ascenso, pero que gradualmente comprende su papel asignado en el esquema mayor. Ares, Atenea y Eva se convierten en puntos de un triángulo narrativo, cada uno provocando realizaciones en los demás. Smith ofrece una actuación más parecida a una danza que a una dramática, como dicta el papel, pero es perfecta de principio a fin, construyendo una salida operística. Como dije al principio de este artículo, satisfacer las ideas convencionales de una narrativa adecuada no es una prioridad en esta película. Se contenta con ser un torbellino de ideas, imágenes y escenas de acción llenas de adrenalina que probablemente se adaptarían bien a un videojuego. También hay momentos de gran intensidad, que a menudo caen en los lugares más infernales. Todo es Frankenstein. Nos encontramos con creadores y su obra a cada paso. Los creadores aprenden que realmente no se puede controlar nada, que ninguna innovación tecnológica cambiará, que todo es impermanencia. La creación reconoce que las jerarquías sociales y los roles asignados son efímeros como un código, y que dentro de cada ser inteligente hay un núcleo de moralidad que puede ser fomentado o suprimido. Somos lo que otros nos hacen hasta que nos rehacemos. El monstruo de Frankenstein podría arrancarte el corazón del pecho sin despeinarse, pero preferiría estar contemplando una flor. Al pedirle un informe de una visita reciente a nuestro mundo, Ares se detiene en detalles que sus colegas pixelados considerarían irrelevantes, pero que significan todo para la gente de carne y hueso. Conocí a una madre y a un hijo, dice. Estaba lloviendo. Ojalá pudiera decir que Tron, Ares retoma lo que Tron Legacy dejó en 2010, continuando la historia de la familia Flynn y la interesante pregunta que plantea la toma final de la película.
¿Qué sucede cuando los programas de The Grid aparecen en el mundo real? En cambio, Tron. Ares parece empeñado no solo en ignorar por completo Legacy, sino también en malinterpretar lo que convirtió a la original en un icono. Tron como franquicia me resulta curioso. La original es un clásico de culto innegable. No fue un fracaso ni un éxito rotundo. No ganó adeptos hasta mucho después. Puede que ahora parezca una película un poco exagerada, pero en 1982 era vanguardista en todos los sentidos. Desde los gráficos por computadora hasta las preguntas que planteaba sobre las computadoras, una tecnología que la sociedad en general desconocía por aquel entonces. La secuela, hecha casi 30 años después, fue bastante buena, pero ahora, 15 años después, es difícil saber por qué o para quién se ha hecho otra película de Tron. Prometo que esto no va a ser todo sobre el primer Tron, pero sí tiene una relación con lo que creo que es el fracaso casi total de Tron. Ares, un malentendido de la franquicia y lo que la hace interesante en primer lugar. Tampoco soy técnicamente yo quien constantemente menciona el primer Tron. Ares está decidido en sus intentos de honrar esa película, pero ¿con qué fin? Por ejemplo, presenta una recreación completamente funcional de la antigua oficina de Kevin Flynn en medio de la sede de Encom, así como su antigua oficina real en Flynn's Arcade, y es el facsímil de la cosa que juega un papel más importante en la película que la cosa original en sí, lo que la convierte en una metáfora realmente desafortunada de por qué esta película es tan poco interesante. Ares sigue otra batalla por el control de la corporación tecnológica Encom, y hay otro Dillinger en un rincón como antagonista, al que se opone la directora ejecutiva de Encom y un personaje completamente nuevo en la franquicia, Eve Kim. Greta Lee, como Eve, está haciendo un buen trabajo, al igual que Evan Peters, quien parece estar pasándoselo en grande con la escenografía como Julian Dillinger. La película presenta un valiente compañero para Eve, Arturo Castro, una madre para Julian, Gillian Anderson, y un MacGuffin que ambos deben perseguir, además de un reloj corporativo a contrarreloj que deben tener en cuenta. Todo es un territorio muy familiar narrativamente. Ahora bien, si ese fuera todo el conflicto central de la película, tal vez la película podría haberlo explotado de forma más efectiva, pero seguiría perdiendo el sentido de Tron en general. La película original tiene un aspecto contracultural que esta entrega no tiene en absoluto. Kevin Flynn era solo un tipo talentoso, que luego se convertiría en The Dude, a quien un estirado de la empresa le robó todo. Es una historia tan identificable como cualquier otra, lo cual es enormemente importante para una película sobre ser introducido en una computadora para jugar a deportes de muerte con programas antropomórficos. Sin embargo, con Ares y los directores ejecutivos multimillonarios en guerra, no hay nada tan agradable en su conflicto. Hay un héroe claro, un villano claro, pero más allá del hecho de que todos sabemos que así es como se supone que funcionan las películas, no hay mucho de qué preocuparse en ninguna parte de su historia. La otra mitad del conflicto central es Ares, interpretado por Jared Leto. No es un eufemismo decir que toda la película gira en torno a su historia, que a su vez depende completamente de que nos importe. Pero nunca encontramos una razón real para hacerlo. Solo vemos destellos de su lucha con la nueva idea de los sentimientos, y los superamos antes de que alguno de ellos se materialice. Ares es producto de las ambiciones de Dillinger. Como vemos en los trailers, se supone que es imparable, con tecnología de punta, pero Dillinger se limita a describir una impresora 3D de fantasía a un público de altos funcionarios, como si estuviera rompiendo los límites de la imaginación. Leto, por su parte, está bastante bien desplegado. Ares muestra una distancia robótica en todas sus acciones, algo que el actor posee de sobra, pero aún así, su HU de estilo Terminator muestra literalmente sus pensamientos de vez en cuando, y eso es prácticamente todo lo que vemos. Así que Tron. Ares es una franquicia sencilla y bastante convencional. No hay nada en la historia ni en los efectos visuales que no se haya visto antes. Quizás sea lo menos sorprendente sobre lo que podría haber dedicado todo este tiempo a escribir. Lo que encuentro más frustrante de esta película es que, más que cualquier otra franquicia que se remonta a los 80, esta no ofrece nada más que nostalgia. Jeff Bridges retoma su papel, en cierto modo,
en un cameo glorificado que pueden descubrir por sí mismos, pero debo decir que, al igual que la versión de la oficina de Flynn en el museo, hay varios puntos de la trama que giran en torno a la nostalgia dentro del universo. Como ejemplo específico, pero sin spoilers, hay un momento en la mayoría de las películas que estructuralmente se encuentra entre el final del acto 1 y la mitad. Es un poco como un bajón en el tempo, donde los personajes principales pueden recuperar el aliento y tener una conversación directa sobre los temas de la película. Sucede en casi todas las películas. Tron. Ares usa este tiempo para tener una conversación seria sobre si deberían reiniciar íconos de la cultura pop para obtener ganancias o intentar mejorar la humanidad. Para la tercera película de una franquicia, que tal vez no debería haber sido una franquicia en primer lugar, es difícil tomarla en serio cuando su respuesta es: deberíamos usar nuestros recursos para mejorar la humanidad. Sordo no es del todo la palabra correcta, porque no creo que haya ningún tipo de intención detrás. Inconsciente sería más apropiado. Que reiniciar Tron sea en realidad parte de la historia de la segunda secuela de Tron se siente como una serpiente desesperada que se muerde la cola. Otro punto a destacar es la decisión de trasladar la mayor parte de la película al mundo real. Aunque el final de Tron Legacy planteó esa pregunta con Quorra, Olivia Wilde, saliendo de The Grid con Sam Garrett Hedlund, Ares deja claro desde el principio que nada de la historia de la película importa. Esto no significa que Quorra y Sam merezcan algo mejor, ni que Legacy fuera un segundo capítulo impecable que no deba ignorarse. Es que no había necesidad real de abordar los mismos problemas desde cero. Ya existían bases para una tercera película, y aún así la tercera película que vimos intentó plantear la misma idea por sí sola. De hecho, es mucho más torpe descartar los eventos de Legacy que simplemente retomarlos y continuarlos. Al igual que Legacy, Ares es otra secuela de Tron que presenta otra red, y los momentos visualmente interesantes de esta película ocurren allí. También hay una idea ingeniosa al intensificar la filtración de The Grid al mundo real. Al igual que los planes de Clue de invadir el espacio físico en Legacy, la posibilidad de una guerra total está ahí. Jodie Turner-Smith es una secuaz sólida, al igual que Athena, liderando la furiosa carga hacia el enfrentamiento culminante, así que todo estaba en su lugar. También se pensó claramente en cómo estas creaciones digitales interactuarían con las cosas del mundo real. Las motos de luz y la fisicalidad de sus colas se despliegan de una o dos maneras nuevas, pero lo hacen en la medida equivocada. No pude evitar comparar toda la acción de The Grid que se desarrolla en el mundo real de forma desfavorable con la amenaza de legiones de programas marchando por las calles que se insinuó y frustró en Legacy. Esta película es simplemente mediocre. Está bien, supongo, de principio a fin. Pero esta nunca iba a ser una gran película de guerra digital. Y aunque no creo que se pueda criticar a una película por no ser diferente, se pueden tener quejas sobre las medias tintas. Y en última instancia, ese es el mayor problema de Tron. Ares. Todo lo que intenta hacer está ahí en la superficie, pero nada se hace del todo. El viaje de su personaje principal está garabateado en taquigrafía. Sus dos fuerzas opuestas están descritas a grandes rasgos. No hay nada nuevo ni inventivo en el aspecto de la película y no añade nada significativo a la franquicia. Esta película es, en última instancia, extremadamente mediocre. Está bien, supongo, de principio a fin, pero lo más extraño es que es difícil saber para quién fue hecha. Terminaré mencionando lo único que realmente me encantó de la película, que es el implacable Nine Inch Nails. Normalmente recomiendo ver una película tan taquillera como esta, pero aquí creo que el único requisito es que la veas a todo volumen. La música está mezclada para ser el centro de atención durante toda la película y te hará rechinar los dientes de las mejores maneras. Es inquietante, curiosa y melancólica, y la atmósfera que proporciona se gana el primer puesto que Nine Inch Nails ha estado recibiendo en la promoción de la película. El fragmento musical inicial me llamó especialmente la atención. Hay una atonalidad en sus piezas que hace que no encajen del todo. Los tonos electrónicos se estiran y deforman de maneras que se sienten incómodamente, como si lo que estamos presenciando simplemente no estuviera del todo bien. Termina, involuntariamente me imagino, siendo la pieza musical perfecta para la película que presenta. Tron. Ares recibe un 5.
y honestamente lo subí de un 4 solo por Nine Inch Nails. Para una película de una franquicia nacida de ideas y visuales de vanguardia, este tercer capítulo cinematográfico dista mucho de las ambiciones del clásico de culto de hace más de 40 años. Con poco que ofrecer más allá de la nostalgia y una banda sonora de Nine Inch Nails de éxito, desperdicia un trabajo sólido de algunos de sus protagonistas en ideas que la película debería haber sido lo suficientemente consciente como para evitar, y tal vez pierde el sentido de la franquicia en su conjunto. Tron, Ares es un esfuerzo concentrado por recordar el Tron original, pero al hacerlo, lo único que hace es crear un facsímil hueco, aunque funcional, en un rascacielos corporativo. La buena noticia es que, como el verdadero Flynn's Arcade al otro lado de la ciudad, el Tron de 1982 sigue ahí.